Hola queridos amigos y amigos del canal, ¿cómo va la vida? Bueno, muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos a nosotros en este nuevo video. Hoy queremos contarles sobre un tema muy intrigante y poco conocido por el mundo occidental, y es lo relacionado con las oraciones del mundo islámico. Son 3, son 4, son 5, son todos los días, están todos obligados a hacerlo. Quédense hasta el final del video que les vamos a contar este y muchos otros detalles. Ahora, como decimos siempre, presentación. Las oraciones en el mundo islámico obligatorias son 5. Son 5 y deben rezarla todos los días, desde antes del amanecer hasta la puesta del sol. La primera oración del día se denomina Fajr y es la que ocurre antes de la salida del sol. No tiene un horario fijo, pero ocurre siempre de madrugada, y esto va cambiando a lo largo del año dependiendo de la estación. El amanecer es mucho más tardío en el invierno y es mucho más temprano durante el verano. Durante el verano, por ejemplo, ellos tienen que levantarse a eso de las 4, 4 y media de la mañana, porque el horario del rezo en general, antes de la salida del sol, se encuentra en ese horario. En cambio, durante el invierno, el amanecer es más tarde y ocurre alrededor de las 6 y media, 7 menos cuarto, y ese es el horario en el que van a hacer el primer rezo. Cuando recién llegamos a vivir a Arabia Saudita, este primer rezo de la madrugada solía despertarnos. Y nosotros recuerdo que abríamos las ventanas o en alguna oportunidad incluso fuimos a la terraza del edificio para escuchar ese sonido que se va multiplicando todo a lo largo de la ciudad, que a ese horario se encuentra en silencio, y cada una de las mezquitas con los parlantes ubicados en los minaretes, que son esas columnas altas en donde en la antigüedad incluso era una persona la que se subía hasta lo más alto del minarete y ahí a viva voz hacía el llamado a la oración o adán. Realmente era un momento sobrecogedor, porque toda la ciudad se encontraba en silencio y ese rumor empezaba a extenderse todo a lo largo de la ciudad. La segunda oración o dohr es la que ocurre cerca del mediodía. Este segundo salat u oración, que así es el nombre que se le da en árabe, de alguna manera afecta, diría, la vida de los que incluso no somos musulmanes, ya que, como dije, suele ocurrir alrededor del mediodía. Es el horario en que los chicos salen de la escuela, el horario en el que uno tiene el break para el almuerzo en el trabajo, y durante el horario del rezo los negocios, las despensas, los almacenes suelen cerrar durante el tiempo que dura la oración, y dura aproximadamente entre 20 a 30 minutos. Por lo tanto, la comida hay que comprarla antes o después, o bien hacerse la idea de que si uno va a ir en ese horario al almacén, probablemente encuentre la persiana baja y tenga que esperar hasta que la gente termine de rezar. Inclusive suele ser el horario en el que uno va a hacer trámites a los edificios públicos, y allí también los empleados destinan este horario para el rezo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto también, porque si no, no pasa nada, pero uno va a tener que esperar los 30 minutos que dura el tiempo de la oración. El tercer salat o la tercera oración del día se denomina Asr y es la que ocurre más o menos alrededor de las 4, 4 y media de la tarde. Esta oración también tiene que ser tenida muy en cuenta por los no musulmanes, porque es el horario en que generalmente uno sale de trabajar y puede ser que de camino a casa quiera o cargar combustible o pasar por el almacén a hacer alguna compra. No, tengan presente que en ese momento es el momento del rezo y probablemente encontremos todo cerrado temporalmente. Las grandes cadenas de supermercados, que acá hay varias, no cierran completamente durante el horario del rezo. Mantienen como una especie de actividad mínima. O sea que si uno quiere hacer compras en uno de estos supermercados, puede hacerlo, no lo va a encontrar completamente cerrado.
Probablemente después al llegar a la línea de cajas se demore un poco, o en algunos sectores el empleado que está destinado a ese sector no se encuentra en ese momento trabajando, pero no cierran completamente sus persianas. Pero por otro lado, las estaciones de servicio sí, cierran completamente y no despachan combustible durante el horario del rezo. La cuarta oración del día es la que se denomina Maghrib, y esta, junto con la primera, son en donde más se nota la influencia y el cambio de horario que se provoca con el cambio de las estaciones. Porque esta, el Maghrib, es la oración que se hace antes de la puesta del sol. El quinto salat del día, o la quinta oración del día, es lo que se denomina Isha. Y está muy relacionada con la anterior. ¿Por qué? Porque el Isha es la oración que se hace una vez que se puso el sol. Entonces, el tiempo que tarda entre que el sol está desapareciendo en el horizonte hasta que desaparece completamente es el tiempo que separa el Maghrib o cuarta oración del Isha o quinta oración. El tiempo entre una y otra es el más corto entre todo el resto de las oraciones del día. A veces suele ser solamente de 30 o 35 minutos. Por lo tanto, en este momento del día es cuando más en cuenta tenemos que tener que hay prácticamente dos oraciones que se fusionan en una sola, y el tiempo en el cual van a permanecer cerrados los almacenes, las despensas y las estaciones de combustible suele ser mucho más prolongado. Ahora bien, ¿qué es la oración para los musulmanes? ¿Cuál es la importancia que los musulmanes le dan a la oración? Bueno, la oración es uno de los 5 pilares del Islam. Y si les interesa conocer un poquito más sobre los pilares del Islam, déjennos en los comentarios y nosotros vamos a tratar de hacer un video profundizando un poquito más en este tema. Hemos visto personas que detienen su auto al costado de la ruta mientras vienen manejando para cumplir con la obligación del rezo. Otras veces hemos estado comiendo en algún restaurante y en la mesa de al lado las personas corren su silla, ponen la alfombra sobre el piso orientada hacia la Meca y allí se ponen a rezar. Todas y cada una de las 5 oraciones revisten la misma importancia para ellos. Solamente hay una que es la oración del mediodía de los días viernes, que vendría a ser algo similar a lo que representa para el mundo cristiano la misa de los domingos. Bueno, el viernes acá es fin de semana. El fin de semana en Arabia Saudita y en los países musulmanes es viernes y sábado, mientras que la semana laboral comienza los domingos y se prolonga hasta el jueves. Como decía, los viernes es el día que eligen ellos para ir a la mezquita, para hacer una oración mucho más formal y con más tiempo para prepararse para ella, y se dirigen en familia a la mezquita más próxima que tengan. Pero no es que rezan siempre en las mezquitas, van a rezar en el lugar en donde el momento de la oración los encuentre. Lo que sí es de vital importancia para ellos es que sea donde sea que estén para rezar, tienen que prepararse. ¿Qué significa prepararse? Significa prepararse en cuerpo y en alma para la oración. Lo primero que deben hacer es buscar un sitio adecuado para hacer la oración. ¿Qué significa un sitio adecuado? En general tiene que ser un lugar limpio, un lugar aislado de los ruidos, un lugar en donde puedan lograr esa armonía y esa paz interior. Una vez que han encontrado ese lugar, lo que queda ahora es predisponer el cuerpo para la oración. Esto lo logran con el aseo corporal o ablución, que debe hacerse siempre y en cada oración. Las abluciones consisten en la limpieza con agua en una forma más o menos pormenorizada de las distintas partes del cuerpo. Siguiendo un orden preestablecido, proceden a la higiene de la cara, de los ojos, de las orejas, de la boca, de la nariz, de las manos, antebrazos y los pies. Por ese motivo es que existe el llamado a la oración o adán, del que ya estuvimos hablando un rato antes. Este llamado a la oración
ocurre unos 20 o 30 minutos antes del horario real de oración. Y es justamente para darle tiempo al orante a que busque su lugar apropiado para rezar y para que proceda con las abluciones o el aseo corporal. ¿Y qué ocurre si el lugar donde la persona se encuentra, si en ese lugar no hubiera agua? Imaginemos, por ejemplo, los antiguos beduinos que andaban por el desierto, que tenían muy poca cantidad de agua y tenían que rezar 5 veces al día. La verdad, no podían darse el lujo de utilizar el agua para el aseo corporal de cada una de las personas 5 veces al día. En ese caso, el Corán contempla algunas excepciones, como por ejemplo el utilizar un paño o una tela que esté limpia. Sobre esa tela apoyan sus manos, limpian sus manos sobre esa tela y después proceden a la limpieza del cuerpo con sus propias manos. Pero volviendo al ejemplo de los antiguos beduinos, ellos incluso higienizaban su cuerpo con arena. Sí, con la misma arena del desierto. Este es un kit que se entrega a los pacientes que están internados y que no pueden levantarse de la cama para hacer las abluciones. Dentro tiene una almohadilla con alcohol en gel u otro desinfectante. Ahora bien, ya han encontrado el lugar adecuado para rezar y ya han procedido a las abluciones o aseo del cuerpo. Todavía queda un tercer paso más, que es orientar su cuerpo, su mirada hacia la Meca. La Meca, para quienes no lo sepan, es una ciudad sagrada para el Islam que se encuentra en el territorio de Arabia Saudita. Junto con la ciudad de Medina, son las 2 ciudades sagradas del Corán. ¿Y cómo saben los musulmanes hacia dónde tienen que dirigir su mirada para estar precisamente mirando hacia la Meca? Bueno, en las ciudades hay muchísimas referencias hacia ello. Hay referencias en los edificios públicos, en los hospitales, en los colegios, en los hoteles, en los restaurantes. En todos lados está señalado con una flecha el lugar hacia donde se encuentra la Meca. Además de esto, existen aplicaciones para descargar al celular que tienen una brújula que uno lo puede orientar en cualquier momento y le va a decir hacia qué lugar se encuentra la ciudad de la Meca. Esas aplicaciones, inclusive, tienen una alarma que suena o que vibra cada vez que se aproxima la hora del rezo. Una vez completado este tercer paso, es decir, primero el lugar, segundo el aseo, tercero la dirección, se procede a la oración propiamente dicha. La oración se realiza en 3 posiciones básicas que se repiten a lo largo de los minutos en forma más o menos regular. Estas 3 posiciones son con el orante de pie, con el orante inclinado y con el orante hincado en el piso, con la frente apoyada sobre el suelo. Esto último, y dado que ellos lo practican desde que son pequeños, puede generar en algunos adultos, y lo hemos visto, una especie de callo o de marca en esta zona de la frente y en el puente de la nariz que es muy característico. Y habría un montón de otras cosas interesantes que nos gustaría contarles sobre este tema tan intrigante para nosotros, para los occidentales. Si es así, por favor, no dejen de comentarnos, no dejen de mandarnos sus preguntas y sus inquietudes que trataremos en los videos sucesivos de ir comentándoselos. Por lo pronto nos queda solamente pedirles que se suscriban a nuestro canal, si les ha gustado el video que nos den un me gusta o un like y que sigan haciéndonos compañía. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.